Querido Dios, dame la fuerza hoy. Querido Dios, ayuda a mi matrimonio. Querido Dios, protege a mis hijos. Todos en algún momento nos hemos hecho la pregunta, ¿será que Dios me escucha? ¿Será que de verdad lo que yo digo Dios lo recibe del otro lado? Y si lo recibe, entonces ¿cuándo va a actuar? ¿Cuándo voy a recibir la respuesta? Todas esas preguntas estás bien que las sientas. Y es por eso que estamos en medio de esta serie que hemos llamado Querido Dios. Y la semana pasada esta serie iniciaba y Gieser nos hablaba acerca de una oración que era corta, pero una oración que era muy efectiva. ¿De quién era la oración? A ver, ¿quién lo recuerda? ¿Cómo se llamaba el personaje? Jabes. Muy bien, sí vino la semana pasada, excelente. Bueno, Jabes nos mostraba que una oración puede ser sencilla, pero a la vez puede ser muy corta y efectiva. También aprendimos de Jabes que lo que nos enseña es la postura de lo que nuestro corazón debe tener a la hora de comunicarse con Dios, a la hora de pedirle a Dios. También aprendimos de que Dios nos permite saber que Él nos va a responder en algún momento que sí, en algún momento nos puede responder que no, o nos puede decir, espera. Pero cualquiera de esas cosas puede hacer que tú digas, entonces de verdad vale la pena orar, vale la pena comunicarse con Dios. Bueno, nuestra intención en esta serie como iglesia es que tú puedas desarrollar la práctica de la oración. Entonces hablemos de eso, hablemos de la práctica de la oración. Tal vez tú oras todos los días, como lo decía hace un momento, tal vez si lo haces o no lo haces, pero cuando hablamos de la oración, yo me imagino esto. A ver, si tú oras en familia, si oras con tu esposa, con tu esposo, si oras con tus hijos, seguramente cuando apartas ese tiempo para orar, entonces, número 1, todos se reúnen. Número 2, si tienes niños pequeños, los niños se sientan tranquilos en sus sillas y solamente esperan a que tú comiences la oración. Y no hablan entre ellos, no pelean entre ellos, no gritan, no hablan. El teléfono celular no suena. Si tal vez tienes un perrito, entonces el perrito se queda tranquilo solamente esperando que tú ores. Así sucede. ¿Verdad que no sucede así? ¿Por qué? Porque ese es el ideal. Nos encanta tener el ideal. Pero muchas veces el ideal no va a ocurrir. Entonces, ¿qué pasa? Lo que comienza siendo un tiempo de crecimiento, un tiempo donde tú apartas para poder orar, que tal vez sea de unos 30 minutos, se termina convirtiendo en una avalancha y en una ráfaga de solo 30 segundos. Porque nuestra tendencia como seres humanos es tener el ideal, es elevar las expectativas. Es decir, mis expectativas es que este tiempo de oración sea un tiempo profundo, sea un tiempo de crecimiento, sea un tiempo donde yo me acerque más a Dios. Pero ¿qué pasa con las expectativas? Que cuando las expectativas no se cumplen, se convierten en frustración. Y la frustración definitivamente mata la oración. Y tal vez tú has intentado orar y has intentado tener este tiempo, tal vez lo tuviste, llegaste a orar, llegaste a apartarlo, pero dijiste, bueno, pero no pasó nada. Oramos en familia, pedimos, pero no pasó nada. O tal vez no supiste qué decir, tal vez ni siquiera llegaste al punto de decir, voy a decir estas palabras. Y definitivamente te frustraste. Y dijiste, ni siquiera comencé a orar, ni siquiera dije una palabra. Es más, lo que dije fue una locura, metí la pata hasta el fondo y ahí es donde viene la frustración. Y cuando viene la frustración en tu vida, dejas de orar. O peor aún, dices, yo debería estar orando. Y tienes la conciencia de decir, entonces, ¿por qué no estoy orando? Y te sientes culpable por eso. Y cuando te sientes culpable, entonces vives con esa culpa. Por eso nosotros queremos a través de esta serie darte una esperanza. Darte la esperanza que te permita a ti saber que Dios escucha tus oraciones. Y queremos enseñarte a orar para que sientas que Dios te escucha, que Dios escucha tus oraciones y que Él es tu Padre Celestial, te oye cada una de esas oraciones. Así que bueno, de eso se trata esta serie, por eso estamos en esa segunda parte. Entonces les pregunto, ¿es interesante escuchar la forma en cómo queremos que Dios nos enseñe a orar? ¿Sí? ¿Verdad que sí? Bueno, vamos para allá. Cuando hablamos de la oración, quiero compartirles esta frase que dice, cuando se trata de oración, todos somos principiantes. Esa frase se le atribuye a Santa Teresa de Ávila. Santa Teresa de Ávila fue una de las grandes maestras de la oración de la historia.
Pero tú te preguntarás, pero bueno, si era una maestra de oración, entonces ¿por qué dice que somos aprendices? ¿A qué sentido tiene? Tiene bastante sentido y te lo explico. ¿Qué pasa? Que Dios siendo un Dios grandioso, omnipotente, poderoso, un Dios infinito, siempre tenemos algo que aprender de Dios. Siempre tenemos algo que descubrir de Dios. Nunca vamos a llegar al punto en el que digamos, ya conozco todo de Dios, por eso Dios es infinito y por eso es que somos principiantes. Ahora, muchas veces nos preguntamos, ¿cómo digo las palabras correctas para orarle a Dios? Entonces, ¿de verdad sí soy un principiante? ¿Será que tengo que hablar en español antiguo? ¿Será que tengo que decir cosas como que vos sois grande, Señor, Padre mío, oh Dios? ¿Será que tenemos que decirlo así? ¿Será que tenemos que hacerlo con las manos, sin las manos? Bueno, yo por lo menos me muevo mucho siempre cuando estoy orando, cuando estoy aquí. ¿Será que podemos hacerlo manejando? ¿Será que podemos hacerlo en el carro? Mira, no hay una fórmula exacta, la verdad. Y por eso es que lo dice Santa Teresa, que todos somos principiantes. Y el problema más grande de todo esto tiene que ver con que incluso muchas veces lanzamos palabras al aire creyendo que al menos estamos orando. Y sabes, eso no está mal. El punto es que si lo haces con estructura, si lo haces basado en lo que Dios quiere para ti en cuanto a esa comunicación, eso puede ser mucho más efectivo. Por eso es que cuando pensamos en tener presente la oración en nuestras vidas como un principio fundamental, esto es lo que yo he aprendido. Cuando estamos sin oración, normalmente nos sentimos perdidos e impotentes. ¿Por qué? Porque la oración impacta todas las áreas de tu vida. La oración impacta la forma en cómo lideras, la oración impacta la forma en cómo amas a tu esposa, a tu esposo. La oración impacta la forma en la que crías a tus hijos. La oración también impacta la forma en cómo enfrentas cada noticia de tu vida. En cambio, cuando tenemos oración y cuando la oración está presente en tu vida, tenemos dirección, sabiduría y guía. ¿A quién le gustaría tener más dirección, sabiduría y guía en su vida? ¿Verdad que sí? Entonces, bueno, vamos a orar más. Yo les voy a decir cómo, no se preocupen, para eso estamos aquí hoy. Y por eso, hoy yo quiero ver la forma en cómo nosotros podemos llegar a la manera en cómo la oración para con Dios puede ser más efectiva y te puede dar esa sabiduría que estamos diciendo. Entonces, quiero verlo a través de este versículo que está en Lucas 11:1 y es básicamente una interacción que tuvo el personaje más importante de la Biblia. ¿Quién es el personaje más importante de la Biblia? ¿Quién lo sabe quién? Jesús, muy bien, eso es, vamos, ayúdenme para que yo los ayude, vamos. Entonces Jesús tuvo esta interacción con sus discípulos, está en Lucas 11:1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, uno de sus discípulos le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. Esta petición es maravillosa y revela el corazón de los discípulos. Porque al final, ¿qué le pidieron los discípulos a Jesús? ¿Qué le pidieron? Enséñanos a qué. ¿A qué? A orar. Eso mostraba el corazón que tenían los discípulos. Los discípulos no le pidieron a Jesús, bueno, Jesús, ayúdanos a convertir el agua en vino. Enséñanos cómo hacemos eso. O enséñanos a hablar en lenguas. O enséñanos a caminar sobre el agua. No, lo único que le pidieron que le enseñara es que los enseñara a orar. Y te doy un poco de contexto. En ese tiempo los maestros, los rabinos, oraban prácticamente recitando de memoria las escrituras. Debe haber sido muy aburrido haber hecho eso. Pero Jesús salía del molde. Jesús no lo hacía así. Jesús simplemente se apartaba a orar. Y yo me imagino que cuando Jesús se retiraba del ajetreo e iba a orar, los discípulos decían, pero ¿y Jesús qué pasó? ¿Dónde se metió? Otra vez se fue a orar a Jesús. Y sí, Jesús oraba mucho. Y cuando lo hacía de una forma natural, de una forma que era una simple conversación con Dios. Y me imagino que los discípulos oían cosas de Jesús como que Jesús decía, Padre Celestial, tenme aquí, quiero que me escuches, recuérdame, no es por mí, sino que es por ti. Y esas declaraciones de Jesús, seguramente siendo tan personales, siendo Dios, porque recordemos que Jesús era Dios, entonces definitivamente hacía que Jesús, una vez que regresaba de orar, estuviese recargado, 100% recargado, listo para la batalla. Porque particularmente invito siempre a mucha gente a que conozcas la vida de Jesús. Y si tú no has leído la vida de Jesús, léela. Lee cómo fue la vida de Jesús. Jesús tuvo una vida perfecta. Jesús pensaba lo correcto cuando tenía que pensar lo correcto. Jesús decía lo correcto cuando tenía que decir lo correcto. Y Jesús hacía lo correcto cuando tenía que hacer lo correcto. Jesús rió, Jesús oró, Jesús lloró.
Jesús se enojó, de hecho, y aún en el enojo fue correcto. Entonces fue una vida perfecta. Pero esa vida perfecta que tenía Jesús o que vieron los discípulos con Jesús, ellos sabían que venían de esa intimidad gracias a la oración que él podía tener con Dios y por eso era que se apartaba. Y todo esto se resume en que Jesús, la vida extraordinaria de Jesús, por fuera, es decir, lo que los discípulos veían, no era más que el producto de su vida por dentro. Era gracias a esa intimidad. Esa vida extraordinaria que los discípulos vieron era lo que querían ellos aprender. Por eso le pidieron a Jesús, Señor, enséñanos a orar, enséñanos a orar. Y ahora viene lo bueno. Entonces, cuando ellos le dicen a Jesús, enséñanos a orar, entonces Jesús les responde. Jesús les responde con una oración que posiblemente todos aquí conozcamos muy bien. Y es esta, el Padre Nuestro. A ver, ¿quién conoce el Padre Nuestro? ¿Sí? Muy bien, va. Excelente. Ok, ¿qué les parece si lo decimos? A ver qué tanto se lo saben. A ver, yo los ayudo. Pues a ver. Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo. Danos hoy. Perdona nuestras ofensas. Nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Muy bien, excelente. Bueno, ya nos podemos ir, mi gente. Ya saben todo listo. No, mentira. Mira, básicamente esta oración que nosotros acabamos de recitar está en el libro de Mateo. Creo que la hemos escuchado desde que estábamos niños, ¿verdad? Pero yo hoy quiero mostrarte otra versión del Padre Nuestro, que es un poquito diferente a esta que está en el libro de Lucas y tiene un pequeño cambio que no quiero que te lo pierdas porque el detalle que nos va a transmitir es excelente. Entonces, esto está en Lucas capítulo 11, versículos del 2 al 4. Jesús, recuerden, hablábamos de Jesús, cuando los discípulos le dicen enséñanos a orar. Entonces Jesús dice, Él les dijo, cuando oren digan Padre, santificado sea tu nombre, venga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a todos los que nos ofenden y no nos dejes caer en tentación. Esto es una versión un poquito modificada de la que acabamos de decir, pero al final en la esencia es lo mismo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desmenuzar un poco todo lo que Jesús dice, frase por frase, para que veamos el poder que hay en este Padre Nuestro. Entonces, primero, comienza Jesús diciendo Padre. O sea, vamos a practicarlo. A ver, diga Padre. Pero con autoridad, que se sienta. A ver, diga Padre. Eso, muy bien. Al final Jesús dice, comienza con Padre y manda una pausa. Hay una coma en la escritura. Padre. O sea, dice Padre. Normalmente, en aquellos tiempos, decir algo como esto no era bien visto. ¿Por qué? Porque la palabra utilizada en el arameo original era Abba. En arameo la palabra original era Abba. Y Abba era la palabra que utilizaban, pues obviamente, las personas en la época para comunicarse con su padre biológico, con su padre terrenal. Era básicamente una palabra utilizada para hablar desde la cercanía, desde la confianza. Entonces, decirle al Dios Todopoderoso en ese tiempo, decirle Abba, o sea, padre, papito, como un niño, un padre que está cerca, era prácticamente una herejía. O sea, no podía. Pero Jesús rompe con ese molde, rompe por completo y nos enseña que sí, a que digas padre, papito, un papito que tienes cerca, un papito que te ama, un papito que tú sabes que está allí contigo para cuidarte, como lo hace un padre. ¿Quiénes aquí han experimentado el amor de padre? De padre terrenal. Sí, que tuvo un buen padre, muy bien. Bueno, Jesús nos dice que tu Padre Celestial, sabiendo que te ama y que te cuida, te invita a llamarlo papito. Jesús no nos enseñó a llamar a Dios Señor de los ejércitos, nos enseñó a llamarlo papá. Y cuando entiendes eso, descubres una verdad poderosa. Descubres que si Dios está con nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Cuando descubres eso, permites que tú puedas conectarte con Dios directamente, que puedas hacer que pase lo que pase, que no importa ni las deudas, ni la enfermedad, ni el que dirán, ni los que se levanten contra ti podrán hacerte daño. ¿Por qué? Porque en Cristo somos más que vencedores. Y escúchame bien porque esto es lo más importante y es lo más grande de todo.
haz lo que quiero que te lleves hoy. Que ni la muerte, ni la vida, ni lo que viviste ayer, ni lo que vivirás en el futuro, ni lo que vivirás mañana, nada, absolutamente nada podrá separarte del poder del Padre amoroso que es Dios. De eso no tengas la menor duda. Entonces sigue diciendo Jesús, santificado sea tu nombre. Y esto básicamente es una reverencia, es poder entender el nombre de lo que significa Dios. Cuando nosotros entendemos que Dios es el creador del mundo, es el creador de las estrellas, es el creador del universo, es lo más poderoso que pueda haber. Entonces debemos tenerle reverencia, asombro, ser conscientes de que ese Dios todopoderoso, que es el creador del universo, te permite llamarlo Padre, te permite llamarlo Papito. Cuando lo hacemos desde ese lugar, podemos acercarnos más a Él. ¿Sabes? No con miedo, no con desconfianza, sino con asombro, sabiendo que Él te ama y que Él te ve. Y eso es lo que llamamos con la reverencia. Sigue diciendo Jesús, venga tu reino. Esta línea es enorme, ¿por qué? Porque Jesús lo que nos quiere recordar es que el reino de Dios es tan grande que su voluntad dentro del reino, esa voluntad es mejor la de Él que la nuestra. Cuando nosotros decimos mi voluntad, Señor, no quiero mi voluntad, es mejor tu voluntad, entonces eso nos permite estar mucho más cerca de Él. Es el recordatorio de que Él está a cargo, de que nosotros no estamos a cargo. Es el recordatorio de que ese Abba Padre nos permite en esa reverencia entonces saber que lo que Él quiera va a ser mucho mejor para nuestra vida que lo que yo quiera. Queremos que se haga su voluntad porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Sigue diciendo Jesús, danos cada día nuestro pan cotidiano. Aquí podemos recordar una referencia del desierto. Recordamos la historia, el pueblo de Israel, 40 años en el desierto. Ellos podían comer todos los días, para quienes saben la historia, ¿verdad? ¿Qué comían todos los días? ¿Saben? Maná, muy bien. Y recogían maná todos los días. A ver, ¿y quién sabe lo que pasaba con el maná cuando lo guardaban para el día siguiente? Ustedes saben bastante, ¿vale? Qué bueno. Tengo buena audiencia hoy. Exacto, se dañaba el maná. ¿Por qué? Porque al final el pueblo no tenía la confianza suficiente en Dios. Y esto nos recuerda, cuando hablamos de darnos nuestro pan cotidiano, es la dependencia. La dependencia de saber que cada día de tu vida tienes que depender de Dios. Que cada mañana ellos tenían que depender de la provisión de Dios con el maná. Y Jesús dice, ora así, pide tu pan diario. Es una declaración que nos recuerda que es Dios quien sostiene nuestra vida, definitivamente. Dice que no te preocupes por el mañana. Deja que el mañana se preocupe por el mañana. Que el mañana se preocupe por sí mismo. Y ve lo que Dios puede hacer por ti cada día con su provisión. Sigue diciendo Jesús, perdónanos nuestros pecados porque también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Yo creo que de esto no necesito hablar mucho porque aquí todos perdonamos fácil. ¿Sí o no? ¿Por qué se ríen? No es tan fácil perdonar, ¿verdad que sí? No es tan fácil. Es definitivamente un músculo que tenemos que todos los días ejercitar. El hecho de que no tengas que hacer ningún sacrificio para que Dios perdone tus pecados, eso es revolucionario. Eso es algo que normalmente no se veía. O sea, los pecados había que pagarlos. Pero cuando tú entiendes que Jesús pagó tus pecados y que no tienes que hacer absolutamente nada para obtener el perdón de Dios, entonces eso te lleva a un siguiente nivel. Dios quiere perdonarte. Dios quiere perdonarte, no importa el pecado. No tienes que hacer absolutamente nada para que Dios te perdone. Él nunca te deja, Él nunca te abandona. Somos nosotros los que nos alejamos de Dios cuando pecamos. Porque recuerda algo, en el pecado hay maldad. Y hay maldad en tu corazón. Es natural. Y no veas maldad como que soy muy malo. No, o sea, haces un poquito de maldad. Hay maldad en un corazón que peca. En el corazón de Dios no hay maldad. Y por eso es que nos separamos del corazón de Dios cuando pecamos. Entonces no tenemos que hacer absolutamente nada para volvernos a acercar. Porque aquí está lo radical. El verdadero motivo no es solo que tú te sientas perdonado. El verdadero motivo también tiene que ver con... ¿La siguiente? Listo. ¿Ok? Sí, listo. Sigue diciendo Jesús, no nos dejes caer en tentación. ¿Por qué? Porque nosotros solos podemos conseguir la tentación. La tentación está a la vuelta de la esquina. La tentación no tienes que hacer muchas cosas para encontrarla, para conseguirla. La tentación en sí misma no es pecado, pero está muy cerca del pecado.
No necesitamos ayuda para encontrarla porque la vivimos prácticamente en todo lo que hacemos. Y Jesús lo que nos está enseñando es que cuando llegue la tentación, la meta es no caer en el pecado. La tentación lleva al pecado y nos separa del Padre Celestial, por lo que les decía hace un momento. Ahora, tenemos que entender que la raíz de todo pecado es el orgullo. ¿Por qué? Porque pensamos cosas como que, bueno, al final yo puedo hacer lo que puedo hacer. Yo lo puedo hacer solo. Yo puedo tomar mis propias decisiones. Lo que yo haga tal vez no va a tener tantas consecuencias porque yo estoy seguro de lo que hago. Y cuando piensas en que puedas hacer las cosas tú mismo sin pasarlas por el filtro de Dios, entonces ahí es cuando definitivamente te sales de su camino. Seguro tú puedes estar pensando en este momento, ok, pero si yo sigo el Padre Nuestro, y está bien, puedo seguir el Padre Nuestro, pero yo pensaba que la oración podía ser un poco más personal, que tenía que ser más como desde el corazón, no tanto con el Padre Nuestro. ¿Y sabes qué? Tienes razón. Tienes razón y por eso es que pensamos que la oración es el portal a la vida con Dios. Lo hemos dicho muchas veces. Orar es hablar con Dios. Orar es hablar con Dios. Cuando usamos nuestras propias palabras y expresamos lo que sentimos y hablamos con Dios como nuestro Padre amoroso, definitivamente Él nos escucha y nos permite conectar nuestra vida con la de Él. Esa es la vida que todos anhelamos. En lo profundo obtenemos paz, obtenemos propósito y obtenemos una libertad profunda. Así que no pares de orar, porque al final el Señor te escucha. Te escucha y te escucha en todo momento. Pero también es bueno, de hecho es muy bueno, tener una forma para poder orar de forma más personal con el Señor. De una forma mucho más práctica, donde haya una conexión genuina con el Señor. Y para eso yo quiero darte hoy una estructura. Está bien utilizar el Padre Nuestro para orar, pero yo hoy quiero compartir contigo una estructura que tiene que ver con orar más desde tu corazón, con orar más desde la práctica de lo que te puede pasar en el día a día. Esa estructura está bastante chévere. ¿Quieren que se las dé? ¿Sí? Listo, vamos para allá. Esta es la estructura. La hemos llamado ACTS, A-C-T-S, donde A significa adoración, C significa confesión, la T, aquí somos un Spanglish, decimos la T viene de Thanksgiving, que es acción de gracias, básicamente tiene que ver con agradecer, y la S tiene que ver con súplica. Y está bueno el acrónimo porque ACTS sabemos que significa hechos en inglés, entonces cada vez que oramos podemos estar seguros de que Dios va a hacer algo. Entonces, bueno, si quieren tómenle la foto porque está chévere, ACTS, A-C-T-S, eso sí, no vaya a cambiar la A por la C porque si no suena a cats, y no estamos hablando de gatos, ¿ok? Estamos hablando de ACTS, A-C-T-S. Esta estructura cambia totalmente la calidad de tu oración y te vas a dar cuenta de eso en estos momentos. Entonces, vamos con la adoración. Alaba a Dios por quien es Él. Tiene que ver con lo que decíamos en el Padre Nuestro. Básicamente, cuando empiezas a orar alabando a Dios, reconociendo lo increíble que Él es, lo grande que es Él, que tú puedes decir, Señor, tú que colgaste las estrellas, tú que hiciste el mundo, tú que creaste el universo, tú que conoces cuántos cabellos hay en mi cabeza. Bueno, a la mía le faltan, pero ese es otro tema. Tú que eres amoroso, tú que eres bondadoso, tú que eres lleno de gracia, tú que eres justo, tú que eres misericordioso. Cuando empezamos a orar desde ese lugar, estableces una relación con Dios. Estableces una relación con Dios donde tú sabes cuál es tu lugar. ¿Y cuál es tu lugar? El lugar de un hijo que se siente amado. ¿Por qué? Porque ves a ese Padre tan grande, tan poderoso, tan omnipotente, que estás seguro que puedes confiar en él como cuando éramos niños. ¿Recuerdan? A ver, ¿quién aquí cuando era niño admiraba a su papá muchísimo? O sea, que era como que su mayor superhéroe, ¿verdad? Es así como que, bueno, algunos ya están grandes y todavía lo admiran bastante y creen que es su superhéroe, pero bueno, no está mal. El papá puede seguir siendo superhéroe, genial. Tú entiendes tu posición delante de Dios. Y eso es exactamente lo que Jesús nos está enseñando en el Padre Nuestro. Porque dice, Padre, santificado sea tu nombre. Porque al final todo esto empieza con quién es Él, con quién es Jesús, y no con lo que tú necesitas. Vamos con la C. Confesión. Confesar nuestros pecados. Vuelvo nuevamente, esta es la parte más fácil, ¿verdad? Confesión. Confesar nuestros pecados. Mira, no necesitas a nada de nadie para confesar tus pecados. Tú los puedes confesar delante de Dios. Eso lo puedes hacer. No hay ningún problema. Cuando Jesús murió y resucitó por ti, abrió un camino directo para que tú pudieras hablar con Él y que Él pudiera perdonar tus pecados.
Pero Jesús realmente no es un tema de solo perdonarte y ya. No es que Dios quiere perdonarte porque no estás perdonado. No, ya estás perdonado, ¿se entiende? Básicamente, Dios lo que quiere de ti con la confesión es que tú reconozcas que te has equivocado y que ese camino que está vacío y que te aleja del corazón de Dios por el pecado que está en ti, pues se quite y ya no haya ningún camino que esté entre Dios y tú y puedan unir sus corazones. En general, tú puedes decir, Señor, perdóname por esto. Cuando dices, Señor, perdóname por lo que hice, entonces esa distancia que hay entre los dos corazones queda prácticamente en nada. Y esto lo ratifica Juan, en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Dios, que es ¿qué? Fiel y justo, nos lo perdonará y nos limpiará de toda maldad. Cuando confiesas tus pecados, no es para recibir perdón, porque ya Jesús te perdonó, lo hizo en el pasado. Lo confiesas para restaurar la conexión, para llenar ese hueco que hay entre el corazón de Dios y tu corazón. Y la confesión te recuerda, tú perdonas porque fuiste perdonado. Porque ¿sabes qué pasa muchas veces? Muchas veces no perdonamos porque no nos hemos perdonado. Voy de nuevo. Muchas veces no nos perdonamos porque no nos hemos perdonado. Porque al final las personas perdonadas perdonan. Pero las personas que no están perdonadas muchas veces simplemente no perdonan. Y sabes, y hasta para aceptar el perdón hay que ser humilde. De decir, bueno, Señor, acepto tu perdón. Entonces esa es la invitación de Jesús en cuanto a la confesión que te recuerda eso. Ahora bien, esto significa perdonar. Perdonar a cualquiera. A esa persona que te hizo daño, perdonar a esa persona que se te atravesó en el medio del tráfico, significa perdonar a ese mesero que tal vez te trajo la comida fría y ya no te gustó. Significa perdonar a ese cónyuge que tal vez si ya no está al lado de ti te hizo daño. Significa perdonar a esos cristianos imperfectos que te han quedado mal en algún momento y que te han decepcionado. Significa perdonar todo. Significa extender el perdón que ya has recibido. Extender la gracia que ya has recibido. Vamos con la siguiente. La T del Spanglish, ¿recuerdan? Del Thanksgiving. Acción de gracias. Mira, y aquí quiero que pases más tiempo. Quiero que puedas reflexionar en esto. ¿Por qué? Mira, mientras más tiempo agradeces, tienes obviamente un corazón más agradecido y practicas la actitud de la gratitud. Practicas la actitud de la gratitud y es una gratitud profunda. Pero lo más importante de todo esto es que tu mente se limpia. Se limpia de la comparación, se limpia de la desconfianza, de la inseguridad, de todas las voces negativas, incluso la de tu propia voz. Porque muchas veces nosotros somos nuestros peores enemigos. Nosotros somos los que nos recordamos siempre las cosas malas, las malas, las malas, las malas, hasta que lo practicamos. Y cuando los practicamos, podemos entender que el agradecimiento silencia las voces negativas y te enfoca en la única voz que importa. Y la única voz que importa definitivamente es la voz de Dios en tu vida. Mira, mi esposa y yo, Emma, practicamos algo que llamamos dinámica de agradecimiento. Y lo hacemos con nuestro equipo de trabajo, lo hacemos con nuestra familia, lo hacemos con nuestro grupo de vida, con algunos amigos. Y mira de lo que nos hemos dado cuenta cuando decimos, bueno, lo hacemos en Thanksgiving, por supuesto, nos hemos dado cuenta de que cuando tú le dices a una persona, piensa cosas por las cuales agradecer, piensa en cosas buenas que han pasado en tu vida y compártelas con nosotros. Muchas veces hay mucho silencio. Muchas veces a las personas, a uno mismo le puede costar decir las cosas buenas que hay. Pero entonces el contraste de esto es increíble, porque en ese mismo ambiente o en otros ambientes, cuando le preguntas algo a alguien, oye, dime, ¿te ha pasado algo mal últimamente? Mira, te dicen, pero te el cuento completo, de la A a la Z y con el más mínimo detalle. Es increíble. O sea, nuestra tendencia es enfocarnos en lo malo, en la parte negativa. Y muchas veces no pensamos en las cosas buenas que tenemos, no nos enfocamos en dar gracias. Y las voces negativas pueden estar presentes en nosotros siempre. Por eso nuestra responsabilidad es callar las voces negativas. ¿Y cómo lo haces? Con agradecimiento. Enfócate en la única voz que importa, en la única voz que es la voz de tu Padre Celestial, que posiblemente muchas veces no la oirás audiblemente, pero la sentirás. Y eso es a través del agradecimiento, ¿ok? Vamos con la S, que es de súplica. Básicamente, por último, la súplica es una palabra elegante para pedir con libertad.
Aquí sí puedes pedir. Aquí sí le puedes decir, bueno, Señor, aquí tengo mi lista. Mira, ven acá. Yo necesito esto, esto, esto y esto. Dios te da la licencia para hacerlo. Porque ¿sabes qué? Él puede suplir tus necesidades. Cualquiera, no importa cuál sea. No importa si es pequeña, mediana o grande. Dios la puede suplir en todo momento. Pídele, suplícale al Señor que entres a esa universidad. Pídele que te puedas comprar ese carro, que puedas firmar esa casa, que esa persona que estás conquistando te diga que sí. Esto es para los jóvenes solteros, para más nadie. Que pueda sanar a tu mamá que está enferma, que pueda restaurar tu matrimonio, que aparezca ese dinero que hoy necesitas para cubrir la renta, que aparezca ese dinero que necesitas para pagar esa deuda, que te dé paz en medio de la ansiedad, que te permita no tener tantas discusiones con tu esposo o con tu esposa. Y aquí te voy a dar un ejemplo, mira. ¿Qué pasa? Si yo tengo una discusión con mi esposa, tú tienes una discusión con tu esposo, mira lo que pasa. Cuando tú llegas al momento de la súplica sin pasar por las otras tres, sin pasar por la adoración, sin pasar por la confesión y sin pasar por la acción de gracias, entonces si yo tengo una discusión con mi esposa, entonces yo le oro al Señor algo así como que, bueno, Señor, cambia a esa mujer, cámbiala porque es que ella es la que tiene que cambiar, o cambia a ese hombre, cámbialo porque es que de verdad yo ya no puedo más, Señor, por favor, haz tu obra en este hombre o en esta mujer. Así sonaría la oración, es una súplica y Dios lo puede hacer, ojo. Pero mira la diferencia cuando seguimos exactamente el patrón. Será algo así como que, bueno, Dios, tú que eres el dueño del universo, tú que todo lo puedes, tú que eres el dueño del mundo. Señor, confieso que en esta situación difícil que estamos pasando, tal vez yo tenga culpa, tal vez yo tengo cierta responsabilidad sobre eso. Señor, te doy gracias por ese esposo, por esa esposa que me has dado, porque a pesar de las circunstancias difíciles, es mi compañero, es la persona que yo he elegido para vivir. Así que bueno, Señor, ayúdame a ayudarla. Cámbianos a ambos. Permítanos seguir adelante. Cambia por completo, ¿verdad que sí? Entonces, por eso hay que hacer la estructura. Ya con esto les dije todo lo que tenían que aprender hoy. Así que bueno, si no me has prestado atención hasta ahora, quédate aquí porque lo que viene va a estar buenísimo. Ahora bien, ¿qué pasa? Cuando llegas a este punto, ya no estás desesperado. Ya no estás pensando en que, oye, mira todo lo que está pasando. Llegas confiado. Llegas confiado con que esta estructura puede definitivamente cambiar la forma en cómo le oras al Señor. Ahora, todo este ejemplo que te acabo de dar, te lo quiero figurar a través de esta frase. Escucha, dice, si pides antes de adorar, oras como mendigo. Y si adoras antes de pedir, oras como hijo. Así que bien, dile al que está a tu lado, no ores como mendigo. Dígaselo que le escuche, no ores como mendigo. Pues nadie quiere orar como mendigo. ¿Por qué? Se los explico, está fácil de entenderlo. ¿Cuál es el contraste? Mira, el mendigo cuando pide, pide desde la carencia. El mendigo no sabe qué respuesta va a obtener. El mendigo solo pide y ya, y se va. No sabe lo que va a obtener. En cambio, el hijo se acerca desde la relación. El hijo ya sabe que es amado. El hijo pide confiado y hasta puede recibir un no y aún así no sentirse rechazado. Básicamente, el mendigo no sabe si será recibido. En cambio, el hijo está seguro que ya fue recibido. Entonces, tomando en cuenta la estructura de la oración con el acrónimo de ACTS, entonces una oración que cumpla con todos los puntos sería algo así como esto. Dios, tú que eres increíble, tú que sostienes el universo entero y aún así me oyes a mí. Tú que me sacaste de mi tierra y has ido abriendo caminos para que yo pueda cumplir todo lo que yo quiero cumplir. Señor, perdóname porque vivo queriendo controlarlo todo. Y muchas veces quiero actuar desde el miedo y no desde la confianza. Señor, perdóname porque a veces discuto con mi esposa. Tiendo a vivir desde el temor y no desde el amor. Padre, ayúdame a perdonar a esas personas que me han dañado. Gracias por la vida de mi esposa. Gracias por el pan de hoy. Gracias por todas las puertas que has abierto. Y Señor, hoy te entrego esta necesidad que tengo de formar una familia que te sirva, de hacer negocios exitosos, de poder dar testimonio a través de esta familia llamada Global Orlando. Yo hoy te entrego esto confiando en que si me dices que sí, si me dices que no, o si me dices que espere, yo sé que eso siempre va a ser lo mejor para mí porque tus planes son mejores que los míos. Amén. ¿Cuánto tiempo dura esa oración? Como unos 20 segundos. 30, póngale. Es corta, ¿verdad que sí?
Pero no importa que sea corta. ¿Por qué? Porque al final la mayoría de las oraciones de Jesús fueron oraciones cortas, pero muy prácticas. ¿Por qué? Porque al final es mejor corto y constante que largo y esporádico, definitivamente. Escúchame, la duración no determina la efectividad de una oración. Así que puedes orar todo lo que quieras, mucho o poco, pero todo lo que quieras puedes hacerlo y Dios te va a escuchar. No hagas oraciones llenas de tiempo vacío. No hagas oraciones llenas de palabras que solamente están allí de relleno. No hables y hables pensando que mientras más hables, entonces la oración va a ser más efectiva. No, habla desde el corazón. Habla con Dios desde el corazón. De hecho, si estás enojado con Dios, ¿sabes qué? Se lo puedes decir. Decir, Señor, estoy enojado. Díselo, porque ¿sabes qué? Él lo va a entender. Él lo sabrá manejar. Recuerda, es tu Padre amoroso. Y cuando esto sucede, va a suceder algo poderoso también. Que cuando no tienes palabras, muchas veces no vas a tener palabras para comunicarte con Dios. Y aún no teniendo palabras, sucede esto. Lo dice el apóstol Pablo en Romanos 8:26. Dice, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. El Espíritu Santo de Dios puede interceder por ti ante el Padre aun cuando no tienes palabras. Cuando estés tan abrumado, pero tan abrumado, que lo único que puedas hacer es llorar y llorar y llorar. Aún ahí, el Espíritu Santo puede interceder por ti y hablar con Dios por ti. Lo poderoso de esto es que muchas veces no vas a necesitar palabras para orar con Dios. Lo único que vas a necesitar es un corazón dispuesto. Y qué increíble es eso. Podemos ir al Padre incluso cuando no tenemos palabras y Él nos va a escuchar. Poderoso, ¿verdad que sí? ¿Por qué? Porque al final nuestro Padre Celestial quiere tener una relación contigo. Quiere tener una relación cercana. Y por eso Él simplemente lo que necesita es un corazón dispuesto. Por eso, mi invitación es, ora de cualquier manera. Ora, siempre ora. Ora tanto como necesites. Puedes hacerlo parado, puedes hacerlo sentado, puedes hacerlo de rodillas. No importa cómo lo hagas. Puedes hacerlo caminando, puedes hacerlo corriendo, haciendo ejercicios. Puedes orar cuando vas manejando. Eso sí, cuando vayas manejando, si vas a orar, por favor, mantén los ojos abiertos, ¿ok? Porque si no, puede ocurrir un accidente. No importa cómo lo hagas, pero simplemente hazlo. Simplemente ora. No importa cómo lo hagas. Puede ser cuando sea y como sea. En cualquier momento. Ora en cualquier momento. Puede ser antes de comer, puede ser después de comer. Lo bueno de hacerlo antes de comer es que si la comida estuvo mala, no tienes que agradecer por ella. Entonces es una buena práctica, ¿no? Puedes orar en la mañana, puedes orar en la tarde, puedes orar en la noche. Puedes decir, Señor, gracias por todo lo que me has dado hoy o gracias por todo lo que me vas a dar hoy. Puedes orar hablando con un cliente, puedes orar hablando con tus hijos, puedes orar en todo momento. Puedes orar cuando recibes malas noticias, puedes orar cuando recibes buenas noticias, puedes orar incluso cuando estés desesperado o cuando sientes que necesitas simplemente hablar con Dios. Simplemente solo ora. Háblale a Dios. Él quiere oírte. Y cuando practicas la oración, sucede esto. La oración no es algo que haces. La oración termina convirtiéndose en un estilo de vida. La oración te centra, la oración te da esperanza. La oración te permite ver un futuro sabiendo que ya no tienes que cargar esas cargas que definitivamente no puedes tener en tus hombros. Que el Señor se las puede llevar, que puedes ponerlas en Él. Así que deja de medir cuánto tiempo oraste. Deja de medir qué tan larga fue la oración. Y en su lugar, más bien desarrolla una actitud de comunicación constante con Dios. Una actitud que te permite desarrollar una fe profunda, donde hay gozo, un gozo que te permita tener libertad. ¿Por qué? Porque cuando no cargas un peso que no puedes, entonces Dios te da libertad. Ahora, ¿cómo sé yo que eso es verdad? Porque lo he vivido. Particularmente, junto con mi esposa, tenemos obviamente la oración como una práctica y en varias etapas de nuestra vida, la oración ha sido protagonista. Por allí, en el año 2019 aproximadamente, vivíamos en nuestro país, en Venezuela, vinimos a Estados Unidos, queríamos, sí, definitivamente hacer una nueva vida aquí en Estados Unidos. Teníamos un plan que queríamos hacer. Vinimos y luego fuimos a Venezuela nuevamente a cerrar como el ciclo. Volvíamos en principios del año 2020, pero Dios tenía mejores planes que los de nosotros. Y bueno, tuvimos la dicha y la felicidad de vivir el COVID-19 en Venezuela.
Y estando en Venezuela en pleno COVID-19, definitivamente Dios hizo grandes cosas con nosotros. Dios nos permitió hacer cosas que no habíamos hecho en tanto tiempo, pero solamente porque la oración estaba presente. Solamente porque nos rendíamos al Señor en ese tiempo y en ese momento, aun cuando teníamos un plan de querer venir a Estados Unidos. ¿Y qué sucedió? 2 años después, en el año 2021, cuando ya estábamos listos para venir a Estados Unidos, entonces Dios también tenía otros planes. Y los planes eran que teníamos que esperar. Y no fue sino hasta que esperamos y confiamos en Dios que Él definitivamente lo hizo posible. Y nos permitió llegar aquí. Nos permitió llegar aquí en el año 2021. Y 5 años después hemos vivido muchos desafíos. 5 años después hemos tenido que entrar en oración profunda y depender de Dios en tantos desafíos que hay al ser inmigrante. Porque los inmigrantes tenemos desafíos, ¿verdad que sí? Muchísimos. Y hemos tenido desafíos económicos, desafíos personales, desafíos profesionales, desafíos familiares. Por eso tomo, y quiero compartirlo con ustedes, lo que dice Mateo 11:28. Vengan a mí todos los que estén cansados y agobiados, y yo les daré descanso. El Señor te va a dar descanso, pero órale al Señor, habla con Dios. Permite desarrollar una relación personal con Dios. Por eso yo hoy quiero hacerte un llamado. Si no oras, empieza hoy. Es sencillo. Simplemente empieza. No mañana, no cuando tengas todo resuelto, no cuando sientas que ya eres más santo. Empieza hoy, desde lo pequeño, empieza desde lo sencillo, con una simple oración, con un suspiro, simplemente con una frase que diga, Dios, aquí estoy. ¿Por qué? Porque la oración no nace de las palabras perfectas. La oración nace de un corazón dispuesto, un corazón que está decidido a hablar con Dios. Y te aseguro una cosa, el día que abras esa puerta y comiences a hablar con Dios, descubrirás que del otro lado ya Él te estaba esperando. Y te quiero invitar también a que si ya oras, entonces hazlo con constancia. No lo hagas solo cuando la tormenta aprieta. No lo hagas solo cuando hay circunstancias malas. Hazlo en todo momento. No lo hagas solo cuando acaban las opciones. Párate todos los días a la misma hora, en el mismo lugar, y búscalo en la oración. Porque la constancia no es religión. La constancia es una relación con Dios. Porque nadie construye una relación estable a punta de emergencias. Y lo que hoy parece una rutina, con el tiempo se vuelve un encuentro. Y lo que hoy cuesta, mañana será algo que no puedas vivir sin ello. Y para terminar, si ya oras con constancia, hazlo con una fe mucho más profunda. Hazlo con una fe que te permita sentir que es Dios quien te cuida, que no estás solamente recitando una oración o recitando un versículo que te sepas. Háblale a Dios como quien cree que Él te escucha, como quien cree que Él te ve, como quien cree que conoce tu nombre, porque Él conoce tu nombre. Como el que conoce las oraciones que ni siquiera te has atrevido a decir, porque Él conoce todo lo que hay en tu corazón. Atrévete a hablarle en voz alta. Deja de orar pidiendo migajas. Órale al Señor. Acércate a Él, pero no desde el miedo. Acércate con confianza. Deja de pensar que Dios está lejos de ti. Porque cada vez que dices, Abba, Padre, Papito, del otro lado hay un Padre que se inclina. Del otro lado hay un Padre que se acerca, que te levanta el rostro y te dice, aquí estoy. ¿Sabes qué? Nunca me fui. Siempre estuve aquí. Y esa, amigos míos, es la oración que mueve el cielo. No es la oración más larga, no es la oración más elocuente, no es la oración más profunda. Es definitivamente la oración que nace desde el corazón de un hijo que por fin entendió que su padre nunca le abandonó y que jamás ha estado solo, que entendió que antes de irse, definitivamente Dios cuidó de él. Y lo que quiero que te lleves hoy de este lugar no es simplemente una técnica, no es simplemente una estructura. Hoy yo quiero que te lleves de este lugar la firme convicción y la seguridad de que tienes un Padre que te escucha y que te ama. Así que quiero
quiero orar por nosotros para que el Señor nos permita pues, llevarnos todo esto. ¿Les parece? Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias te damos una vez más porque tú nos permites reunirnos, Señor, nos permites entender, Señor, de que cuando estamos contigo aquí presente, tú cuidas de nosotros, Señor. Padre, gracias por esta enseñanza, gracias por el privilegio que nos das de poder orarte, Señor. Gracias por enseñarnos a través de tu Hijo Jesús esta práctica, Señor. Te pido que nos permitas esta semana comenzar a poner esto en práctica, Señor. Que vayamos a ti en adoración, en confesión, en acción de gracias y en súplica, Señor. Y que podamos utilizar el Padre Nuestro cuando no sepamos qué decir. Que podamos utilizar esta estructura cuando queramos hablar desde el corazón. Y que sepamos que aun cuando no tengamos palabras, el Espíritu Santo intercede por nosotros y tú puedes, aún así, escuchar nuestras oraciones. Te damos gracias, Padre, por este tiempo y te pido que nos bendigas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido Dios, dame la fuerza hoy. Querido Dios, ayuda a mi matrimonio. Querido Dios, protege a mis hijos.